Chavos, buenos días, ¿me escuchan y ven mi pantalla? Buenos días, doctor. Sí se ve, sí lo escuchamos. Bueno, perfecto, vamos a empezar el tema de hoy. Hoy vamos a terminar neuroinfecciones hablando un poquito de un tema de moda que es el COVID. Obviamente no hablamos mucho del COVID en general, sino más bien, obviamente, por lo que respecta a la materia, por las manifestaciones neurológicas de esta pandemia, pero este virus más bien que está causando ese problema. Bueno, como ustedes saben, este virus, el SARS-CoV-2, es un virus que, COVID-19 vamos a decirle ahora, es producido por un síndrome respiratorio agudo y que originario en Wuhan, como dirán ustedes, en Wuhan, China. Es un virus originado en diciembre de 2019 y es reconocido por la OMS como una pandemia. Los principales síntomas, pues evidentemente es la falla respiratoria, con fiebre, tos, fatiga, disnea, pero sin embargo, muchas otras patologías, o más bien muchos otros alcances a nivel del cuerpo humano, muchos otros síntomas, incluyendo las manifestaciones neurológicas, que prácticamente desde un principio, como ven la publicación de este artículo, desde 2019, cuando se empieza a investigar, a estudiar, cuando ya empezaron los pacientes con esta infección, se vio que había una importante presencia de manifestaciones neurológicas. Entonces, es un virus que afecta al sistema respiratorio, también afecta al aparato cardiovascular, a la función renal y, pues, lo que nos toca checar hoy, al sistema nervioso, en donde los infectólogos o los neuroinfectólogos hablan de una afección directa y de una respuesta inmunológica del sistema nervioso central, en donde además el virus tiene afinidad por el sistema nervioso central. Es un neurotrofismo, le gusta estar en el sistema nervioso y de esta forma, sea cual sea la vía de llegada, pues va a haber manifestaciones neurológicas muy certeras. Evidentemente, si hay cefalea, si el paciente desarrolla una enfermedad vascular, tanto isquémica como hemorrágica, ataxia, debilidad, o incluso, vamos a ver en la parte final de la plática, demencia o alteraciones cognitivas. El virus tiene un potencial neuroinvasivo severo. Y esta neuroinvasividad puede ocurrir a través de la llegada del virus por la circulación o por la vía o la ruta nasal superior. Ustedes saben, la entrada a través del nervio olfatorio. Llega al cerebro, se une a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y va a ocasionar unos severos cambios, fundamentalmente de tipo vascular o microvascular. Una gran lista de sintomatología encabezados por la hiposmia, la hipogeusia, cefalea, temblor, todos estos síntomas. Y andamos un poquito, vean, polineuropatía craneal, se puede afectar varios pares craneales, pero también puede haber cambios cognitivos, delirio, pero también puede haber ataxia y polineuropatía inflamatoria periférica, como en el caso del Guillain-Barré, Miller-Fisher, obviamente la enfermedad vascular cerebral, las neuroinfecciones, o sea, las encefalitis y alguna encefalitis hemorrágica, pero también mielitis y neuritis. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, entonces lo que ahora se ha publicado, o hasta ahora se ha publicado de las manifestaciones neurológicas, se van a dividir en los efectos directos o efectos indirectos. Entonces, ¿cuáles serían los efectos directos y los efectos indirectos? Vamos a ver.
Vamos a empezar con los efectos directos. En relación precisamente a la estructura anatómica, funcional y bioquímica. El virus llega, entra a la vía respiratoria, entra por la nariz y compromete los receptores de la olfacción, que ya los vimos ahora que estábamos viendo pares craneales. Compromete entonces los receptores, invade el sistema nervioso, sube, atraviesa la lámina cribosa, llega al bulbo olfatorio y de ahí abarca o se avanza por el nervio olfatorio hasta el lóbulo temporal. También puede llegar por vía de la circulación a través del virus que invade la circulación a nivel pulmonar. También puede llegar por vía linfática o incluso por líquido cefalorraquídeo. Esta relación anatómica por la llegada de la vía olfatoria, pues es lo que me da probablemente por continuidad de los pares craneales la afección del sistema nervioso central, afección de pares craneales. También puedo tener afección del sistema nervioso periférico. De ahí las neuropatías o los procesos como el Guillain-Barré o incluso la placa neuromuscular y la miastenia gravis que veremos más adelante. Bien, también todo va a estar relacionado con ese neurotrofismo, es decir, esa predilección del virus por el sistema nervioso. Bien, de otra manera, también el 25% de los pacientes, perdón, el 52% de los pacientes van a debutar con anosmia. Y los pacientes que tienen además disgeusia son el 43% y por lo menos el 90%, si es que no es 100, tendrán cefalea de uno o de otro tipo, que lo revisaremos más adelante. De hecho, las publicaciones de la cefalea asociada con COVID-19 hablan de muchas características. Se pensaba inicialmente que era una cefalea exclusivamente tensional. Ahora sabemos que es una cefalea también de tipo vascular, es decir, una cefalea mixta. Probablemente mañana estemos avanzando ya con el tema de cefaleas. Vamos a empezar con eso ya en la segunda parte de nuestro curso. Veamos las características de la cefalea. Relacionado a la presentación aguda de la enfermedad. Prácticamente desde el primer día el paciente tiene cefalea. Las consecuencias de manifestaciones centrales pueden coexistir hasta 3 meses después de haber iniciado la infección. Aunque la cefalea más frecuente se consideró que era asociada a cefalea tensional bilateral, también las características pulsátiles y lo que veremos a continuación hablan también de un proceso medio migrañoso. Veamos las características. Cefalea bilateral, los cuadritos en rojo, 94%. Severa intensidad, 53%. Pulsátil, 51%, que esto ya indica que tiene un compromiso circulatorio o vascular, como en la migraña. La fotofobia también es característica de la migraña, más que de la cefalea tensional, en 45%. Y, por último, considerada una migraña light, que es el 24%, perdón, 51%, aunque el 40% no es nada despreciable, hablando de la cefalea de tipo tensional. De manera que independientemente de la cefalea por la tos, que es el 26%, esas son las características, una cefalea mixta. Entonces, la cefalea bilateral, pero que se generaliza, muy intensa, muy parecida a la migraña, que se exacerba con la tos, más frecuentemente en jóvenes, y con la duración en promedio de 10 días, aunque ya vimos puede durar hasta 3 meses, pero en promedio dura 10 días después del inicio de la enfermedad. Incrementa seguramente la consulta, estamos viendo más pacientes con cefalea post-COVID, cefalea tensional y descontrol de pacientes con migraña. Esos fueron los cambios directos. Vamos a los más severos, que son los cambios indirectos. Y estos vamos a hacer 4 principalmente. La neuroinflamación, las alteraciones en la presión arterial, la hipoxia neuronal
y las complicaciones trombóticas. Hablando inicialmente de la neuroinflamación. La neuroinflamación, la tormenta de citocinas, que a través de la barrera hematoencefálica tendremos un daño al sistema nervioso central principalmente, a una neuroinfección y a un daño directo neuronal, una infección directa, pero también un daño y una muerte neuronal, el mismo proceso, con una desmineralización como lo que vemos ahí y un daño neuronal severo, las tormentas de citocinas que atraviesan la barrera hematoencefálica. Alteraciones de la presión arterial sería el segundo punto. Aquí hay mecanismos por alteraciones en los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, y entonces el pobre paciente va a tener cambios en la hipertensión, hipotensión en general. Estoy hablando de la hipertensión arterial, que sin duda alguna alterará el aporte sanguíneo a nivel cerebral, pudiendo ocasionar una enfermedad de pequeños vasos, que a la postre, vamos a tener incluso una demencia vascular, un deterioro cognitivo vascular. Bien, este esquema que ven ustedes del lado derecho me explica claramente todo. Vean, ese es un esquema que publicó hace 2 años, el doctor Vladimir Hashinsky, una de las gentes más reconocidas en enfermedad vascular cerebral. Como pueden ver ahí en el esquemita, tenemos ahí, tenemos ahí una ruedita que dice en el brazo, la presión arterial en el brazo, 115/75. Cuando tengo yo en el brazo 115/75, en las arterias del tallo cerebral o de la parte central del cerebro, tengo 113/73. O sea, realmente es muy poquita la diferencia. Pero en ese mismo momento, las arterias periféricas, o sea, las cerebrales, pero ya más en la corteza, más en la periferia, tengo 56/38. O sea, una baja significativa de la presión. Entonces, esos cambios que mencionamos de hipertensión e hipotensión se verán reflejados sin duda alguna en los diferentes cambios a nivel de la microcirculación cerebral, como lo que ven aquí, que ven ustedes, ahí todos esos son los capilares, ahí se ven las rayitas, los vasos penetrantes. En los libros los vamos a encontrar como pequeños vasos que sufrirán lesión microvascular, como lo vamos a ver en los casos clínicos que tenemos un poquito más adelante. Bien, seguimos con los cambios indirectos. La hipoxia neuronal, no solamente por los cambios vasculares y la trombosis ocasionada, sino también porque vamos a tener significativamente una alteración a nivel de oxígeno y de CO2. Los cambios anatómicos por el daño a nivel respiratorio, el proceso neumónico, va a haber cambios funcionales en la membrana alveolo-capilar. Es la membrana alveolo-capilar. Tendré como consecuencia una disminución del aporte metabólico y por lo tanto una hipoxia neuronal persistente. O sea, así como para que lo entiendan los pacientes, no está oxigenando su cerebro. Va a haber un daño en el aporte de oxígeno en la circulación, en la vía respiratoria, una falla significativa que al final ocasionará hipoxia neuronal. Pero aparece por aquí otro término, daño endotelial. También hay un daño endotelial, sí. El daño endotelial va a ser ocasionado severamente por los cambios del mismo COVID-19. Entonces, esos cambios en la membrana van a ocasionar lo que vemos ahí, la muerte neuronal, cómo van muriendo por la hipoxia neuronal persistente. Empobrecida con el daño endotelial. Ahí tenemos en la imagen inferior cómo el COVID-19
afecta a las neuronas, ocasionando su muerte. Y entonces hacemos así como... Doctor, se oye muy lejos. Ah, caray. Ahí, ya se... ¿Ya mejor? Me voy a Sí, acercar el micrófono, ¿sí? Ok. sí, doctor, gracias. Bueno, pero sí se distinguió lo que dije, ¿no? Sí, doctor. Sí. A ver, ahí me oyen mejor. Bueno, entonces el daño endotelial, daño en el endotelio vascular o microvascular, como el que vemos ahí del lado derecho. ¿En dónde tenemos daño endotelial? Bueno, pues en las arterias del corazón y todas las arterias. Ese endotelio se pierde. Hay un aumento en la adhesión plaquetaria y se liberan factores tisulares en donde el endotelio disfuncional elabora más factores procoagulantes y menos moléculas anticoagulantes. O sea, vamos a tener una agregación plaquetaria mayor, o sea, un efecto trombótico, que como saben es parte importante de la génesis. ¿Y en quiénes pasa eso más? ¿En quiénes va el COVID a ocasionar más problema trombótico? De ahí el hecho que se maneje con aspirina, con un sinnúmero de anticoagulantes, es parte del tratamiento de los pacientes. Todos los pacientes en general, los ambulatorios. Y los pacientes que tienen mayor riesgo de esto, mayor riesgo de endotelio vascular, bueno, los que han tenido cirugía cardíaca, la miocarditis, valvulopatías, hipertensos, diabéticos, por supuesto, tabaquismo, hipercolesterolemia, homocisteína, reacciones inmunológicas, por ejemplo, pacientes con problemas inmunológicos previos y pacientes con infecciones que traen por ahí toxinas bacterianas, gastroenteritis, por el mismo proceso neumónico, aunque no sea por COVID, etcétera, infecciones severas de vías urinarias. Bueno, pues vamos a tener que son los candidatos a tener mayor daño en el endotelio vascular. Una vez que se daña el endotelio vascular y se produce un trombo, aparecerá la llamada cascada isquémica, de la cual vamos a platicar muy ampliamente en pocos días cuando hablemos de enfermedad vascular cerebral. El impacto o momento agudo ocasiona una gran muerte neuronal por un proceso llamado excitotoxicidad, que no es otra cosa más que la sobreactividad eléctrica de la sinapsis, la sobreexcitación neuronal. Eso mata muchísimas neuronas desde un principio. Las neuronas que están aledañas, como las ven ahí a un lado, pues esas también, sí, pero también van a fallar por continuidad, no tendrán los aportes adecuados y entonces voy a tener que la despolarización alrededor de la zona lesionada ocasionará también la muerte neuronal. El paciente se deteriora a los días siguientes, sí, por el proceso de edema o inflamación que va a matar neuronas varias horas después o incluso días después de haber iniciado el proceso de la cascada isquémica. Y de aquí, bueno, pues todo quedará con una alteración en su metabolismo y provocará la apoptosis, que es la muerte neuronal programada, en donde van a seguir muriendo neuronas posteriormente. Bien, pues prácticamente en una forma simultánea, como se fue avanzando el conocimiento en la enfermedad y los pacientes con diagnóstico de COVID, ya saben, las imágenes en vídeo despulido y se relacionan a daños neurológicos también paralelamente a eso, como ven acá, la presencia de un evento isquémico, a lo mejor no muy grande en el reporte de este caso de pacientes con COVID-19. Bien, la enfermedad vascular cerebral, en inglés lo vamos a ver como stroke, y eso ha ocasionado que es un incremento significativo en esto. Pero pasó algo muy curioso. Una de las cosas que vamos a revisar es la trombolisis. La trombolisis es un procedimiento que se hace, que está autorizado mundialmente, inyectando ya sea intravenoso o meter un catéter intraarterial hasta el trombo
y meter un anticoagulante para deshacer el trombo en las 3 o 4 primeras horas de haberse tapado. De manera que la trombolisis es el manejo más actual y agudo del evento vascular cerebral isquémico. Entonces se hace normalmente. Entonces, lo que se notó es que, por ejemplo, a medida de que fue subiendo el COVID o las hospitalizaciones por COVID, fue disminuyendo la trombolisis. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, resulta que los hospitales ya no estaban ingresando pacientes con EBC normal, común y corriente, porque evidentemente las camas de esos pacientes fueron ocupadas por pacientes con COVID. De manera, un paciente que tiene un EBC y que no se hospitalizaba no podía ser atendido con trombolisis. No podía ser atendido con trombolisis porque iba el manejo del EBC en su casa. Así es de que eso fue lo que pasó. Disminuyó en forma significativa lo que era la trombolisis tanto intravenosa como intraarterial, porque había menos pacientes hospitalizados. Sin embargo, la enfermedad vascular cerebral siguió aumentando en los pacientes con COVID. Y en aquellos pacientes por COVID que hacían también enfermedad vascular cerebral, sí se hacía trombectomía y se hacía trombolisis. Para esos términos los vamos a aprender muy pronto y van a que tengamos 100% de conocimiento de esto. En aquellos con COVID que se hizo la trombectomía, que es un procedimiento de terapia endovascular, la trombolisis, el pronóstico fue bueno, pero pues resulta que no fue en número suficiente. Y destaca que las comorbilidades del COVID en pacientes que hacían enfermedad vascular cerebral, pues son las mismas que ya conocemos. Factores de riesgo para enfermedad vascular cerebral, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, vida sedentaria, el tabaquismo. El evento vascular cerebral en esos pacientes COVID se desarrolló en los primeros 7 días. La arteria que más se tapó es la arteria cerebral media, que es la que implica la parte motora y sensitiva. Es decir, una hemiplegia y una hemihipoestesia, así como problemas del lenguaje, como disartria, en el caso del hemisferio cerebral izquierdo, o la afección de las áreas motoras del lenguaje principalmente. Hay una escala NIHSS, que es la escala de evaluación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en donde se da un valor de la discapacidad, ya la veremos después, fue en promedio de 10. La enfermedad de gran vaso fue mucho más frecuente, quiere decir, las arterias grandes se taparon más que las pequeñas, como lo pueden ver ahí. Una arteria grande o proximal me da un infarto grandotote, en cambio una pequeña me da infartos de menor tamaño. Este infarto proximal quiere decir que es más grande y debido generalmente a trombosis in situ, o sea, en el sitio del proceso inflamatorio vascular y no tanto por proceso embólico, sino más bien trombótico. Y bueno, el mayor déficit neurológico y pronóstico a mediano o largo plazo pues fue un poquito más avanzado, como lo vimos nosotros acá en estos ejemplos. Bueno, la falla del cerebro, cuando el paciente presentaba infartos grandes, como ven aquí, pues la falla electroencefalográfica nos hizo esperar y seguramente esos pacientes pues iban a quedar con gran secuela. Lo que es peor, vean, los infartos grandes, ya vamos a platicar mucho de los infartos, vean, infartos grandotes. Haciendo un comparativo de 2 estudios, por ejemplo, un estudio astral en donde aquí están los diferentes tipos de cómo le iba a los pacientes con enfermedad vascular cerebral. Vean la mortalidad en condiciones normales. La mortalidad en condiciones normales es esta negra. Y la mortalidad en pacientes con COVID-19, hablando de vascular cerebral. O sea, los pacientes que se mueren por infarto cerebral antes del COVID era esto, un porcentaje bajito. Pero casi el 30% de los pacientes que hacen infartos cerebrales por COVID se mueren, o sea, una mortalidad muy alta. Pero veamos este caso clínico.
Paciente de 71 años, diabética, ¿sí? De larga evolución, tuvo herpes intercostal hace 10 años. Después de una semana que estuvo en Dubái, regresa a México por vía Barcelona. Y casi unos días después inicia con episodios de confusión, olvidos que cada vez son más frecuentes, circunlocución, es decir, habla de lo mismo, repite lo mismo. Prosopagnosia, ahí está más, prosopagnosia, que es no reconocimiento de las caras, personas. Niega cefalea y fiebre. No presentó síntomas respiratorios. Saben que hay un porcentaje de pacientes asintomáticos. Sin embargo, las pruebas COVID fueron positivas. La paciente estaba desarrollando un síndrome demencial, un síndrome de deterioro cognitivo. A la exploración tenía fases de angustia y lo demás prácticamente estaba normal. Le hicimos una resonancia magnética y vemos varias cosas, como por ejemplo un proceso inflamatorio en esas hiperintensidades a nivel del hipocampo, en el lóbulo temporal, microangiopatía, enfermedad de pequeños vasos o infartos lacunares, ya los vamos a estudiar, y además atrofia. Y ahí está, enfermedad de pequeño vaso, la hiperintensidad en el hipocampo en forma bilateral y con la conclusión de una encefalitis, podía ser límbica, autoinmune, pero pues fue una encefalitis viral por COVID. A la mano derecha estamos viendo un deterioro cognitivo. La paciente en pruebas neuropsicológicas. Los cuadritos que están viendo que arma, tiene que armarlos como está el esquema del dibujo. Un rojo, un blanco, un blanco, un rojo. Está a punto de lograrlo, pero no lo puede hacer. No puede la paciente poder, valga la redundancia, colocar los cuadritos como lo está viendo en el cuadro. Es una apraxia de la construcción, problema de las funciones mentales superiores. Son alteraciones en las pruebas neuropsicológicas en los pacientes con COVID. Bien. Entonces también vemos las hemorragias, estamos hablando de infartos grandes, pues también hay hemorragias repentinas, hemorragias grandes, y ahí lo tenemos, vean, eventos hemorrágicos como si fueran hipertensivos ocasionados por el COVID. Otras manifestaciones. ¿Qué otras manifestaciones pueden? En este caso clínico me lo va a explicar. Se trata de un paciente femenino de 43 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia. Refiere que estuvo en Nueva York 2 semanas antes de regresar a México. Cuando regresa, pues prácticamente llegó directo al hospital porque se puso mal. Inició súbitamente con cefalea intensa, náusea, vómito y deterioro progresivo. La paciente es recibida en muy mal estado general, estuporosa, saturando 70-80, con oxígeno aún con puntas nasales y con hipertermia de 39 grados. Le hicimos una resonancia magnética a esa paciente y es la que ven acá. Daño en la zona de ganglios basales, en los polos temporales y en el cerebelo. Esas zonas inflamatorias, como si fuera un proceso de encefalitis. Prácticamente al mismo momento, esa fue la primera paciente que hubo en Puebla con una encefalitis necrotizante. Tiempo estaba saliendo ya la primera publicación del COVID-19 asociado a encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, que son las imágenes. Vean cómo, esa es la publicación, es el artículo. En el lóbulo temporal, ahí se ven las zonas hiperintensas, una encefalitis temporal y hemorrágica, necrótica, además de ganglios basales. Esta imagen es muy parecida. Ese fue el primer caso. Bien, de la misma manera, empezaron a salir publicaciones de otro tipo de afecciones. Compromiso del sistema inmunológico, compromiso del sistema autoinmune. Entonces, el reporte de casos de, sobre todo, gente joven o niños con lesiones desmielinizantes. Las lesiones desmielinizantes como si fuera una esclerosis múltiple.
E incluso, vean, en la médula espinal también había lesiones desmielinizantes. Entonces, eso es lo que es los hallazgos. Por ejemplo, un estudio de 38 niños con síntomas neurológicos en varios países, con estudios de resonancia magnética o tomografía, los patrones de recurrencia de la enfermedad me mostraban lesiones hiperintensas. Ahora ya sabemos que es una lesión brillante hiperintensa, multifocal, tanto con patrones como si fuera vasculitis o zonas isquémicas. Y vamos a ver, acuérdense que va a haber afección de pares craneales o de nervios periféricos, eso se llamará neuritis, pero también de las raíces nerviosas, polirradiculitis, trombosis venosa, lesiones esplénicas o del cuerpo calloso, mielitis, o sea, médula espinal y placa neuromuscular. Por eso, los procesos autoinmunes se vieron altamente afectados en los pacientes con COVID-19. Se vieron muchas lesiones inflamatorias como encefalitis o lesiones desmielinizantes en la sustancia blanca. ¿Ven? Esos detalles de la leucoencefalopatía. ¿Qué cosa es leuco? Leuco es blanco, de sustancia blanca. Encefalopatía quiere decir afección del cerebro en la sustancia blanca en proceso inflamatorio, como estos casos reportados en donde vean las lesiones hiperintensas como si fueran desmielinizantes en el cerebro de varios pacientitos, principalmente niños. Bien, este virus también afecta al sistema nervioso periférico, de manera que afectará varios nervios. La poli quiere decir muchos, neuropatía, afección de los nervios, polineuropatía, inflamatoria, desmielinizante, aguda, también se le llama Guillain-Barré. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía, es una neuropatía periférica. La polineuropatía inflamatoria aguda es aguda porque la crónica es la neuropatía de la diabetes, por ejemplo. Es aguda. Los pacientes hacen un Guillain-Barré, que ya platicaremos de él más adelante, en forma aguda. Y está asociado precisamente a la polineuropatía. Se afectan los nervios craneales, pares craneales, y si no, también al nervio periférico, como en el caso del Guillain-Barré. Entonces, esta es una enfermedad de los nervios periféricos que se ha asociado de forma significativa en los pacientes con COVID-19. Y bueno, una variante o una situación un poquito más avanzada es que, si ustedes saben, el nervio periférico se une al músculo para activarlo, para moverlo, en algo que se llama placa neuromuscular. En la placa neuromuscular, la sinapsis que tenemos ahí, en donde hay canales iónicos y un funcionamiento de la acetilcolina en forma significativa para poder movernos. Bueno, pues ahí la placa neuromuscular falla y entonces tendremos también la llamada miastenia gravis. La miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune y que es ocasionada por una falla en los neurotransmisores, principalmente la acetilcolina, a nivel de la placa neuromuscular, en la sinapsis nervio-músculo. Ahí es donde se afecta y se presenta precisamente eso. Bien, eso sucede en la miastenia como causa precisamente del proceso viral. Bien, estamos por terminar, ya vimos que hay hemorragias, muchas cosas, y bueno, una autora en China, de las primeras que estuvieron describiendo la enfermedad, mencionó que muchos de sus pacientes con COVID-19 habían estado por un tiempo incluso sometidos a ventilación asistida o respirador automático y necesitaban una hospitalización prolongada. La gente podría pensar, oye, pues ya salió de alta, estuvo intubado, tuvo un mes en el hospital en terapia intensiva, logró vencer al COVID. Sin embargo, la historia y el aprendizaje nos está diciendo, los pacientes que estuvieron incluso intubados un tiempo largo en el hospital, 6 meses, un año, pues, algunos, bueno, por 8 meses por lo menos, muchos de esos pacientes que regresan aparentemente a la normalidad van a tener otro tipo de problemas e incluso van a poder tener un factor de riesgo más
para desarrollar eventos isquémicos, hemorrágicos e incluso problemas de demencia o deterioro cognitivo. Los pacientes aún menos graves que pudieron continuar con discapacidad por cefalea crónica o fatiga severa, hasta el punto de vista en que, por lo general, van a tener una afección en sus actividades de la vida diaria. Es decir, personas que solían tener un trabajo empeñoso, muy alto nivel, tenían muy intensos en sus trabajos, pues resulta que a muchos de ellos quedaron ahora con una llamada niebla mental o neblina mental. Estos pacientes se quejan de una disminución de su atención, una disminución de su capacidad intelectual y es lo que se hace. Ahora en la actualidad estamos trabajando con el grupo de neuropsicología en el Hospital Ángeles aquí en Puebla para llevar a cabo un protocolo de pruebas para evaluar a los pacientes post-COVID que tanto quedaron con deterioro cognitivo. El tema de demencias, Alzheimer, demencias senil, demencia vascular, lo vamos a revisar también en el curso y vamos a ir empatando todo lo que hemos dicho hasta ahorita con lo que sería un síndrome demencial o un síndrome de deterioro cognitivo. Muy bien. Chavos, ¿alguna pregunta de lo que vimos ahorita del COVID? ¿Quedó más o menos claro? Está un poquito variado, pero pues estas son las manifestaciones neurológicas. ¿Preguntas? Creo que no, doctor. Doctor. Bueno, entonces, si todo va bien, mañana empezamos dolores de cabeza, chavos. Mañana empezamos cefaleas. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana, doctor, gracias.